Cabeza de Vaca fue el primer hombre blanco que atravesó por todo el sur de Estados Unidos, desde la actual Florida, hasta en el Atlántico, hasta el Pacífico, por todo ese inmenso territorio, a pie, por supuesto, y en ocasiones hasta desnudo y descalzo, hasta llegar al oeste, donde él quería encontrar, y sabía que iba a encontrar a otros cristianos, a otros castellanos. Llegó al Pacífico, bajó por México, por lo que es el actual norte de México, para ir al Pacífico mexicano y allí topar, por fin, con otros castellanos. Por cierto, un encuentro que luego les contaré no fue todo lo agradable que él hubiera querido que fuera. Esta es su gran epopeya. Pues me puse a investigar. He descubierto algunas cosas, porque él llega a América con 40 años aproximadamente. Y es un hombre curtido incluso en la guerra y en la batalla. Había estado en los tercios italianos a las órdenes de los grandes generales, poco después del gran capitán, y había llegado a ser alférez en Gaeta, tras haber combatido en Novara. Y después también había participado en la guerra de los comuneros, contra los comuneros. Él estaba en las tropas realistas porque allí había pasado al servicio del ducado de Medina Sidonia, porque él es nacido en Jerez de la Frontera, es un jerezano de Jerez de la Frontera. Y también descubrí que en su familia había gente importante. Primero su abuelo, Francisco de Vera, que fue el conquistador definitivo de Gran Canaria, y vinculado con otro gran personaje, Beatriz de Boadilla, la cazadora, la señora de la Gomera, por donde siempre que pasaba cerca Colón, paraba. Era bellísima y parece que tenía algo más que una hermosa amistad con el almirante. También una leyenda ahora y un pasado que tendrá, pero yo no os voy a contar el libro. Se lo leen. Aparte de estos antepasados y esa vida suya, fui descubriendo lo que era a la persona, lo que era a ese hombre que hizo esa inmensa epopeya y por qué se produce. Miren, él tenía una fascinación también por ir a América y lo logró. Y embarcó como segundo de una gran expedición de un señor llamado Pánfilo de Narváez. Bueno, también es viejo conocido. Bueno, Pánfilo ya saben que quizás, y por este personaje, tenga la significación que tiene en el lenguaje coloquial español. Porque Narváez fue el enviado por el gobernador de Cuba para detener a Cortés. Cortés, en un golpe de efecto y de mano, él estaba ya en Tenochtitlán, vino hacia allá, y en una noche derrotó a las fuerzas de Pánfilo de Narváez, que eran el triple que las suyas. La mayoría de los combatientes de Narváez se pasaron a sus filas y Narváez acabó tuerto. Le quebraron el ojo, decía él. Así que a Narváez mentarle a Cortés mejor no. Este Pánfilo de Narváez es el que hace esa expedición hacia la tierra florida, que era, la había descubierto y ese nombre le había puesto Ponce de León, que murió a resultas de aquella expedición por una flecha envenenada. Bien, llegan a Florida y Pánfilo de Narváez demuestra el porqué lo de Pánfilo ha pasado a la historia como un apelativo no precisamente que signifique coraje y bien hacer, sino lo contrario. Desde luego, en Florida lo demuestra. Es un desastre a pesar de que Cabeza de Vaca intenta llevarlo por un camino normal. La expedición acaba en un desastre absoluto, acaban naufragando unas barcas que tiene y, bueno, para que se hagan una idea, de más de 400 personas que pudo haber, pues en la expedición iban 600, pero uno los manda Pánfilo con los barcos para otro sitio, lo que queda. Naufragan en la isla, ya finalmente los últimos, en la isla de Malado, después de ya ser perseguidos por los indios, y ahí caen prisioneros y esclavos de los indios. La isla de Malado ya han llegado a ella pasando el sur, o sea, la desembocadura del Mississippi.
y ahí van quedando cada vez menos. Son muy maltratados, son esclavos. Álvar está logrando un estatus determinado y ya empieza a salir de una tribu a otra, se convierte en buhonero, y finalmente, cuando quedan 4, deciden huir y huyen, porque saben y huyen hacia el oeste donde ellos saben que hay cristianos. Y empiezan ese periplo tan increíble de cruzar todo el sur de lo que es ahora el actual Estados Unidos, desde ahí, desde la Florida, todo, por todas las tribus que lo pueblan, hasta llegar al oeste, a California, que es ahora California, Nuevo México, y luego el sur, o sea, el norte de México, bajar por ahí, cruzando el territorio de los Rarámuri y los Tarahumara, los pies ligeros, y sus grandes chamanes, cruzando hacia la costa, donde van a encontrar españoles. Pero ha habido una transformación increíble. Esos hombres que huían, que eran Cabeza de Vaca y 2 capitanes, el capitán, uno de ellos, ojo al nombre, Alonso Castillo Maldonado. Para mí, que tenía bastante que ver con el Maldonado decapitado en Villalar. Y Dorantes, que tenía un esclavo negro, Estebanico el Negro se llamaba, posiblemente el primer africano, negro. A mí lo de color me parece una tontería, lo digo con el inmenso respeto, por supuesto, a los negros. Yo soy blanco, otro negro, otro, en fin, eso da igual. Lo hago con el respeto a... Así le llaman, Estebanico el Negro. Los 4 emprenden ese camino, van cruzando por territorio Creek, van cruzando por territorio Comanche, Sioux. Allí encuentran lo que le llama Álvar vacas corcovadas, que no son otros que los búfalos americanos que cazaron con los Sioux y de los que comieron. Dijeron que la carne era exquisita. Apaches, indios pueblo, que ya hacían casa y asiento y llegan a lo que es la gran ciudad que yo pude visitar, ya, las ruinas de Paquimé, casas grandes, que van a dar lugar al mito de las 7 ciudades de Cíbola. Cíbola porque les llamaban también a los búfalos los españoles cíbolos. Bueno, el mito dio para mucho, pero lo cierto es que nada que ver con el fabuloso Tenochtitlán, el México que había conquistado Cortés. ¿En qué se convierte Cabeza de Vaca? Él aprende mucho de los indios, pero se convierte también en un profundo admirador de esos indígenas. Y luego se va a convertir no solo en el gran chamán que esos indios, bueno, quieren y veneran. Iban de tribu, de pueblo en pueblo, y resulta que el que los entregaba a la siguiente, recibía unos regalos que prácticamente arruinaba a la tribu que se hacía cargo de ellos, que a su vez luego se enriquecía entregándolos a los siguientes. ¿Por qué ese gran chamán? Bueno, se convirtieron en grandes sanadores. De hecho, Álvar salva la vida de un hijo de un jefe Sioux, extrayéndole una flecha. Pero además de eso, pues rezaban, elevando las manos al cielo y rezando un paternoster, un Padre Nuestro en latín. Se convierten en seres venerados que se suponen enviados del Gran Espíritu, pero Álvar lo que va a ser y se va a convertir es en el gran defensor de los indios. El primer choque en cuanto se encuentra de nuevo con los castellanos, con los españoles, que al mando de quien dominaba esa zona y había fundado Guadalajara, paisano mío, pues estaban haciendo auténticas barbaridades. De entrada, y contraviniendo todas las leyes de la corona puestas por Isabel la Católica, que prohibía esclavizar a los indios, pues decían que estaban alzados y claro, los esclavizaban a todos. Su castigo tuvo. Este hombre enfrentado con Cortés es el primero que topa con ellos y Álvar defiende a sus indios y hay una situación que él lo dice, oye, he llegado aquí después de 9 años y casi mis compatriotas son los que me llevan ahora prisionero. Eso se va a acabar porque llega a México, al DF, y ahí se encuentra con otro paisano mío, pero este mucho mejor, el primer virrey, Antonio de Mendoza, un hijo del gran Tendilla, el que había tomado Granada en la guerra de Granada, un Mendoza, como digo, con una educación tremenda, en la Alhambra, y además de eso, con una mano izquierda y sabiendo lo que se jugaba. Y lo que se jugaba es que
a Beltrán Núñez Guzmán y unido a Cortés, que ya había vuelto allí, y en ese sentido de acuerdo, Cortés conoce a Cabeza de Vaca, se conocen mutuamente, y ellos son los que llevan adelante y logran que Beltrán Núñez Guzmán sea juzgado, engrilletado, enviado a España, condenado en un juicio y murió en prisión en Torrejón de Velasco. ¿Por qué? Porque las leyes de la corona eran muy claras. Y por esas leyes de la corona y personajes como Cabeza de Vaca, podemos decir que hay y queda esa inmensa población que mestiza o indígena que sigue siendo mayoritaria, a veces inmensamente mayoritaria, en los países donde estuvo el Imperio Español. Quien nos llaman genocidas, con toda maldad, fueron los que sí hicieron ese genocidio. Porque miren, Isabel la Católica no solo hace esa ley en su lecho de muerte, además lo pone claro, sino incluso llegó a obligarle a Colón a que devolviera esclavos que se había traído indios de la primera jornada. No solo hace eso, es que les invita a que se casen. Y hay capitanes españoles. El fabuloso Alonso de Ojeda está casado, se casa con una maravillosa, precisamente, princesa venezolana, una india venezolana, y con la que tuvo sus hijos, y además sus hijos ya tenían todos los derechos de herencia. Eso es España. Y eso es Cabeza de Vaca. Claro, esto desmonta en gran parte esa leyenda negra. Pero es también la intención de este libro, poner negro sobre blanco tanto los excesos terribles cometidos, como también poner en valor, y no con los ojos de ahora, sino porque no puedes nunca ver la historia con los ojos de ahora, la estupidez que están haciendo los que ahora no tienen historia, ni la van a hacer, ni la están protagonizando, y se dedican a intentar cargarse la historia que ya se hizo, tirando sus estatuas, que borrando su memoria. Estas generaciones, que de verdad son de tiempo de hormigas, que a ver qué han hecho. Pues parece que el odio que tienen a los que sí hicieron algo, oye, y los miran con las modas, formas de 500, bueno, si quieren 1000 años, 5000, que juzguen incluso a los neandertales y a los homo habilis. La estupidez es absoluta. Hay que poner en valor la historia, esta es nuestra, esta es una magnífica epopeya de un hombre maravilloso, diría, si no el mejor, que para mí casi sí, uno de los grandes que España envió a América, que fueron muchos, y de los que, como digo, hay que estar orgulloso en su medida, en su tiempo, con sus luces y sus sombras, como toda nuestra historia, pero decir claro, toda Hispanoamérica habla nuestra lengua, tiene una población mestiza e indígena, porque fue España. Si hubiera llegado Inglaterra, ¿dónde estarían esos indígenas y esos mestizos?